Hola, soy Cintia. Yo estoy estudiando Ingeniería Biotecnológica en el Instituto Politécnico Nacional Campus UPIG. En el siguiente video les mostraré cómo resolver un problema de destilación mediante el método gráfico de McCabe-Thiele utilizando el programa GeoGebra para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Este es un método matemático gráfico que ayuda a determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria. Se necesitan las siguientes propiedades en la relación de rectificación: la composición de líquido y vapor en cada plato teórico, la composición de vapor que asciende de un piso frente a la de líquido que baja en él, y pues cada escalón se forma por una línea horizontal y otra vertical que se cortan sobre la curva de equilibrio y se limitan por las rectas de operación que corresponden al plato teórico. Se empleó el balance de materia con respecto a ciertas partes de la columna, produciendo líneas de operación y la curva de equilibrio. Se supone un derrame equimolar a través de la columna entre la entrada de alimentación al plato superior y la entrada al inferior. Realizando un balance total en el plato N, resulta la siguiente ecuación. Para determinar las líneas de operación, la siguiente figura muestra una columna en estado estacionario, donde podemos ver la alimentación F en un punto intermedio, el destilado en la parte superior y el producto líquido W en la parte inferior. Realizamos un balance global, F es igual a D más W, y también uno por componentes. Ahora, al suponer un derrame equimolar, las cantidades de líquido y vapor a lo largo de la sección se van a mantener constantes, por lo que al despejar la fracción molar del vapor se obtiene la línea de operación de enriquecimiento y la vamos a expresar en función de una relación de reflujo, como podemos ver la siguiente ecuación, que será el reflujo sobre reflujo más 1 por X a la N más la composición del destilado sobre R más 1. Para el reflujo tenemos la siguiente expresión: reflujo mínimo sobre el reflujo mínimo más 1 igual a la composición del destilado menos Y sobre la composición del destilado menos X. Con las ecuaciones antes planteadas vamos a resolver el siguiente problema. Se desea destilar una mezcla líquida de benceno-tolueno en una torre de destilación a una atmósfera de presión total. La alimentación es de 100 moles por hora y su composición es 40% mol de benceno, 50% mol de tolueno. Se desea obtener un destilado que contenga 90% mol de benceno, el equilibrio de tolueno, y un residuo que contenga 5% de benceno y el resto de tolueno. El problema nos pide calcular el reflujo mínimo, el número de platos teóricos para una relación de reflujo de 4:1 y un valor Q de 1.195, y también el plato donde se introducirá la alimentación. El problema nos da la siguiente tabla que corresponde a los datos de equilibrio del sistema benceno-tolueno. Con ella podremos graficar nuestra curva de equilibrio. Lo primero que se hará será trazar la línea de equilibrio a 45 grados. Vamos a graficar una función f de x igual a x de 0 a 1. Nuestro siguiente paso será trazar la curva de equilibrio. En la función hoja de cálculo del programa GeoGebra vamos a insertar los valores de la tabla 1, siendo el benceno el componente menos volátil. Después daremos clic derecho, crear una lista de puntos. Posteriormente lo vamos a unir con la herramienta Polyline. Ahora trazaremos las composiciones de fondos, alimentación y destilados. El problema nos dice que la composición de fondos es del 5%, la alimentación del 40% y el destilado del 90%. Trazaremos un segmento desde cada composición hasta la intersección con la línea de equilibrio. Podemos observar ahí las tres composiciones con una estrella. Trazaremos la línea de enriquecimiento con la ecuación planteada al inicio del video. El problema nos dice que tenemos una relación de reflujo de 4:1, por lo que nuestra R será 4. Sustituyendo los valores nos da la siguiente ecuación. Vamos a meter la función en el programa de GeoGebra, de 4 sobre 4 más 1 de x más 0.90, que es la composición del destilado del benceno, sobre 4 más 1. Y esto lo haremos de 0 hasta 0.90 y obtenemos la siguiente línea marcada en color rosa.
Ahora trazaremos la línea de operación de alimentación. El problema nos da como condición de entrada que Q es 1.195. Esta es la relación entre los moles de líquido saturado en el plato de alimentación por cada mol alimentado en la columna. Utilizaremos la siguiente ecuación y nos da que 1.195 sobre 1.195 menos 1 por X menos la composición de alimentación del benceno, que es 0.40 sobre la Q menos 1. Graficando esa función en GeoGebra nos da la recta de color verde, que sería la línea de operación de alimentación. Para calcular el reflujo mínimo, primero vamos a marcar un punto en la intersección entre la curva de destilación y la línea de alimentación. Como podemos observar para este problema, nos dan las coordenadas de 0.44, 0.67. Ahora, de la ecuación planteada anteriormente, podemos sustituir y despejar el reflujo mínimo. En este caso nos da un reflujo mínimo de 1. El reflujo mínimo es la razón de reflujo que requerirá un número infinito de platos para la destilación. Esto corresponde a un flujo mínimo de vapor en la columna. La sección de agotamiento es la zona de la columna por debajo de la entrada de alimentación e incluye el plato de alimentación. Para trazar la línea de agotamiento, vamos a marcar un segmento desde la intersección de la línea de operación y la línea de alimento hasta la fracción de los fondos, que en nuestro caso es 5%, o sea, 0.05. Y pues la podemos ver en color morado clarito. Ya que tenemos las líneas de operación marcadas, podemos pasar a determinar los platos teóricos. Empezaremos desde la composición de destilados, marcando una línea horizontal hacia la curva de equilibrio y luego una vertical hacia la línea de enriquecimiento o en su caso la línea de agotamiento. Se procede de la misma manera para todos los platos teóricos, escalonándose hacia abajo de la columna, cortándose sobre la curva de equilibrio y limitando con las líneas de operación. En este problema podemos observar que nos resultaron 8 platos teóricos aproximadamente. Y la línea de alimentación se introduce en el plato número 4. Como podemos observar, la línea de alimentación está en la zona del plato teórico número 4.